Y ahora presentamos Impacto Cristiano, un programa de fe, esperanza y amor, que tiene el propósito de presentar a la divina persona de Jesucristo como la única alternativa para un mundo que cada vez se hunde más en una crisis sin solución. Impacto Cristiano se transmite bajo la coordinación y dirección de Hugo Melvin Aldana. En el aire, Impacto Cristiano. Bienvenidos a su programa Impacto Cristiano. Qué gozo en saludarles, amados televidentes, a través de este programa que tiene el propósito de exaltar al Señor y de llevarles una palabra a ustedes de bendición. Ahora le invitamos a escuchar el siguiente himno que dice así. A veces los problemas de este mundo hacen que mi vida vuelva atrás. Mas lo que debo hacer es seguir al Salvador y no dar miradas hacia atrás. Cuando allá estés, búscame también, en el coro angelical estaré, dando gloria al Señor junto al trono celestial, si por la eternidad. Si así lo quieres ir, tener un bello hogar, solo hay uno a quien mirar. Su nombre es Jesús, te dará la libertad. Si por la eternidad. Yo te quiero hoy contar que en mi vivir su mano puedo yo sentir. Guiándome al lugar voy a morar por la eternidad. Cuando allá estés, búscame también, en el coro angelical estaré, dando gloria al Señor junto al trono celestial, si por la eternidad. Cuando allá estés, búscame también, en el coro angelical estaré, dando gloria al Señor junto al trono celestial, si por la eternidad, si por la eternidad, por siempre estaré con Dios. Escucha el programa Impacto Cristiano con una voz de esperanza para el mundo. Y ahora les invitamos a meditar en el Santo Libro, la palabra bendita de Dios. Vamos a ir a el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, verso 36 al verso 40. Y les quiero hablar del tema aprendiendo a amar al prójimo. Aprendiendo a amar al prójimo. O sea que el amor al prójimo, después de tenerlo, hay que aprender a hacerlo. Hay muchas cosas, pero vamos a ir a la palabra de Dios. Hubo un hombre que se acercó al Señor Jesucristo con una pregunta. Y le dijo, dice el versículo 36 de Mateo 22, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El evangelista Marcos agrega, y con todas tus fuerzas. Este, dijo Jesús, es el primero y grande mandamiento.
Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y concluye el Señor. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ajá, ya escuchamos el pasaje. Entonces, ¿cuál es el primero y más grande mandamiento de todos? Interesante. El primero y más grande mandamiento de todos, dijo el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es amar a Dios con todo el corazón, el alma, la mente, y como dijera Marcos, y con todas las fuerzas. Ese es el primer gran mandamiento, amar a Dios con todas las facultades de nuestro ser. ¿Ama usted al Señor así? ¿Por qué dice usted que le ama? Bueno, sigamos. ¿Cuál es el segundo más grande mandamiento? ¿Cuál es? Amar al prójimo, dice aquí, como se ama a uno mismo. Amar al prójimo como a uno mismo. Ah, ¿quién va primero en este punto? ¿Va primero el prójimo o voy primero yo? Amar a Dios, amar, luego ¿a quién? ¿Al prójimo o a mí? No, a mí primero. Porque dice, ama a tu prójimo como te amas tú. Entonces, primero tengo que amarme yo. Y con esa medida de amor que yo tengo para mí, yo tengo que amar entonces al prójimo. Así va el asunto. No va así de vuelta para acá, sino que de vuelta por aquí para allá. Ese es el segundo más grande mandamiento. Y dice que se resumen. ¿Cuál de los dos mandamientos cree usted que es simple de hacer? O tal vez más simple. ¿Amar a Dios con todas nuestras facultades? ¿O amar al prójimo con todas nuestras facultades? ¿Cuál cree usted que es, es más simple? Pues pareciera que el primero es más simple, ¿verdad? Ese parece más simple de hacer. Tal vez porque, bueno, no miramos a Dios, no lo estamos viendo ahí. Y el concepto que tenemos de Dios, pues, es el concepto de que Dios es bueno, y lo es. Que Dios es maravilloso, y por supuesto que lo es. Y hablamos, pues, maravillas de Dios. Y pareciera que fuera simple de hacer el amar a Dios. Pero si nos fijamos bien en el pasaje, la realidad de amar a Dios con esa intensidad, con todo el corazón, alma, mente y fuerzas, ya se dio cuenta que está directamente vinculado, enlazado con amar a los demás de una manera bíblica. Oiga usted qué cosa. Por ejemplo, el evangelista Juan, que se cree que él escribió también las 3 epístolas de Juan, Primera Juan, capítulo 2, verso 10 al 11. Oiga lo que dice. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. ¿Quién es nuestro hermano? ¿Estará hablando de nuestros hermanos consanguíneos? ¿O estará hablando, como dijo el Señor, de nuestro prójimo? ¿Y quién es nuestro prójimo? La palabra prójimo viene de próximo. Nuestro próximo, el que está cerca. Pero no está diciendo el que está cerca que es mi familiar o que es mi amigo. El prójimo. Una vez un hombre llegó y le dijo al Señor, ¿quién es mi prójimo? Los judíos, entre ellos, tenían el concepto que el prójimo era el connacional, es decir, el que había nacido en la misma nación de Israel, o el correligionario, es decir, que practicaban la misma religión. Pero a las demás personas, fuera de Israel, fuera de los judíos, mejor dicho, los consideraban, que les decían gentiles, pero no por ser muy bondadosos, no por tener cualidades como los que nosotros dijéramos ahora que es gentiles esa persona. No, gentiles le decían a ellos, a las naciones que no eran judías, que no eran del pueblo judío. Y los trataban de perros, los trataban de la peor basura. Ellos hacían una oración en las mañanas que decía, Señor, gracias te doy porque no me hiciste publicano, y porque no me hiciste mujer, porque no me hiciste gentil. Y tenían hasta una frase por ahí que decía, alguien decía, ¿para qué hizo Dios a los gentiles? Y otro contestaba, para leña del infierno. Ese era el concepto. Ahora, el Señor, cuando este hombre le dice
Señor, ¿quién es mi prójimo? Pues quizá él pensó que le iba a decir, pues es tu correligionario, es tu connacional. No, el Señor le dijo, ¿sabes qué? Te voy a contar una historia. Fíjate que un hombre descendía de Jerusalén a la ciudad de Jericó. Y cuando iba hacia la ciudad de Jericó, en el camino cayó en manos de ladrones, de asaltantes. Esos lo golpearon, lo hirieron, lo dejaron medio muerto, lo despojaron de todo. Pero luego pasó un sacerdote. Se entiende que esa persona que estaba ahí asaltada era un judío. Y el sacerdote tenía que ser su hermano, diríamos su prójimo. Pero se fue de largo, tal vez tenía una ceremonia religiosa muy importante que hacer. Pero después de eso, dice, pasó un levita, otro también trabajador del tabernáculo religioso, y vio a su hermano ahí tirado, herido, pero se fue de largo. Quizá dijo él, se me va a hacer muy tarde, es que se quede. Pero luego pasó otro hombre, y este hombre descendió, dice, de su cabalgadura, curó sus heridas, lo puso en su cabalgadura, si era caballo, camello, no sé, y luego lo llevó a un mesón, es decir, a una pensión. Quizá ahí el hombre se hospedaba frecuentemente, como quieras, una parábola, y lo dejó ahí y cuidó de él. Y cuando tuvo que partir, le dijo al mesonero, al de la pensión, al del hotel, mira, aquí te dejo este hombre, ya te pagué todo, pero aquí te dejo todavía 2 denarios. Los denarios era el dinero de ese entonces, denario, de ahí viene la palabra dinero, que era el salario de un jornalero, de un día. Te dejo 2 denarios. Como quien dice, posiblemente se tarde un par de días más. Pero si algo más falta, cúramelo y cuando yo venga te lo pago. Y entonces le hace la pregunta el Señor, ¿quién de ellos te parece que fue su prójimo? Y él dijo, pues, el que usó de misericordia con él. El que usó de misericordia. Y luego dice, y este hombre era samaritano. ¿Y quién eran los samaritanos? Eran personas que los judíos aborrecían, pero a muerte. No los podían ni ver. Porque aunque Samaria era de la parte central de Israel, fueron llevados al exilio por los asirios. Y los asirios se llevaron la mejor gente de ahí y luego trajeron colonos de otros lugares que ellos habían conquistado y los mezclaron ahí. Y estos samaritanos se mezclaron en sus religiones y en sus prácticas con estas personas y se volvieron así como personas mezcladas, personas saturadas de costumbres paganas. Entonces los judíos los discriminaban por eso. De manera que Galilea estaba al norte del país y Judea estaba al sur. En medio estaba la parcela esta de Samaria. Los judíos cuando tenían que subir a Galilea, en vez de pasar recto por la región de Samaria, mejor daban la vuelta por el río Jordán, daban la gran vuelta a evadir, pasar por Samaria y subir hasta allá arriba. Cristo nos da una gran lección cuando lo vemos pasar por Samaria, hablar con una mujer samaritana, una mujerzuela samaritana. Bueno, el Señor nos enseñó a amar al prójimo. Entonces, cuando hablamos aquí, el que ama a su hermano, permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Hermano aquí se refiere a todas las personas. Pero dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Dice aquí el que aborrece a su hermano. En el Antiguo Testamento dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Puede ser que nosotros seamos personas que sabemos dar cumplidos a las personas y hasta puede ser que haya una persona que caiga muy mal y que se ha hablado mal de esa persona, pero cuando se le ve, ¡ay, mucho gusto! ¡Qué honor verle! ¡Qué bendición! Cuando que en su corazón tiene un aguijón clavado, una amargura contra esa persona. Y hay muchísimas personas así que profesan religión, así como era religioso el sacerdote, el levita, pero en su corazón odian, en su corazón aborrecen. Y ni siquiera dice aquí que hay que amar al hermano que nos cae bien, sino, como dijera Pablo cuando le escribe a los romanos, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con toda la gente, hombre.
Hagan ustedes lo posible. Si ellos no quieren estar en paz, será su problema, pero ustedes tienen que estar en paz con toda la gente. Cristo dijo, felices los pacificadores. Pacificador quiere decir aquel que hace la paz, que trabaja para la paz. Y luego Juan dice en el capítulo 4, versículos 7 al 11, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Oiga usted lo que dijo el apóstol Juan. Una persona que dice que conoce a Dios, pero no ama, no es cierto que le ha conocido, porque Dios es amor. Y luego agrega, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito, el único que tenía, al mundo, para que vivamos por Él. Tal vez recordará que todos nosotros éramos enemigos de Dios. Sin embargo, Dios envió a su Hijo unigénito, el único que tenía, para que vivamos por Él. Y luego dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, dice el verso 11, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Uy, uy, uy. Qué mandamiento de amar que tenemos aquí. Dice que el amor consiste no en que nosotros amamos a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Él nos amó a nosotros. Y no solo dijo que nos amaba, siendo sus enemigos, sino que envió a su Hijo en propiciación, es decir, para quitar el obstáculo que había en nosotros, que tenía desagradado a Dios. Y para Dios satisfacer su misericordia, Él envió a su Hijo para que Él pagara por nosotros. Y cuando decimos misericordia, estamos hablando de ese concepto de darle a otro lo que necesita, no lo que merece. Eso es misericordia. Hay personas que lo que merecen es una buena desconocida, una tunda de esas fuertes. Tomarlo y meterlo a la cárcel sin comida, sin bebida, eso y más merece. Algunos merecen hasta ir a la muerte de una vez, que les quiten la vida, que les pongan la inyección letal, que lo manden a la horca, que los fusilen. Todo eso merecen. Pero la misericordia dice, no. La misericordia dice, hay que darle lo que necesita. Nosotros estábamos así, en esa situación. Y dice, amados, si Dios nos ha amado de esa manera, al punto de dar a su Hijo único, santo, limpio, inmaculado, nosotros, dice, debemos también hacer igual. Amarnos unos a otros. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros ahora a nuestro alrededor? Y lamentablemente, aún en las mismas congregaciones, personas con unos odios bárbaros, personas murmurando de todo mundo, despotricando con medio mundo. Y el pecado de murmuración, dice la Biblia, que es tan grande que se parece al pecado de adivinación. Y en la Biblia, en la ley de Dios, dice en aquel tiempo cómo se procedía con esas personas que practicaban la adivinación. Dice, a la hechicera no permitirás que viva. O sea que había pena de muerte. Pues dice la Biblia que el pecado de adivinación es parecido al pecado de murmuración, de andar hablando de las personas. Ahora, dice la Biblia que si no amamos a los demás, sencillo, no se ama a Dios. El primer mandamiento, dijo Cristo, que es amar a Dios con todas nuestras facultades. Y luego, amar al prójimo como se ama uno mismo. Pero ahora estamos viendo, cuando hice la pregunta, ¿qué era más simple, amar a Dios o amar al prójimo? Y decíamos tal vez es amar a Dios, pero vemos acá que el amor a Dios se vincula con el amor al prójimo. Y si no se ama a los demás, sencillamente no se ama a Dios. Primera Juan capítulo 4, verso 20 al 21 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, oiga lo que dice, es que mentiroso dice que es. Oiga, quizás usted dice, yo no soy ningún mentiroso. Bueno, pero si dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. No dice si tiene razón o si no tiene razón. No dice si aquel tiene la culpa o no tiene la culpa. Pero si lo aborrece, entonces es mentiroso, se dice que ama a Dios. Porque si aborrece a alguien, usted no ama a Dios. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios,
ame también a su hermano. Ahora, cuando dice aquí, respetables televidentes, cuando dice aquí que tenemos que amarnos a nosotros mismos antes de amar al prójimo, aquí caben unas preguntas. ¿Qué significa eso de amarse a uno mismo? ¿Qué significa? ¿Qué no estaríamos dispuestos a hacer en contra de nosotros mismos? ¿Qué no estaría usted dispuesto a hacer en contra suya? Quizá herirse usted mismo, quizá murmurar de usted mismo, quizá decirle a todo mundo qué defectos tiene usted. En mi tierra, Guatemala, hay un dicho que dice, nadie habla mal de su rancho, aunque se esté cayendo. Rancho en Guatemala no es igual que rancho en México. En México un rancho es como una finca, ¿verdad? En Guatemala un rancho es una casita humilde, sencilla, hecha de varitas y de palma, qué sé yo. Una casa. Pero dice, aunque se esté cayendo el rancho, nadie habla mal de su rancho. Diríamos, nadie habla mal de su casa, aunque sea lo peor que haya. Nadie habla mal de su misma vida, de su mismo cónyuge, de sus mismos hijos. ¿Verdad que no? Jamás. Y hay de aquel que se ponga a hablar mal de su familia. Pues no estamos dispuestos a hacer nada en contra de nosotros mismos que nos traiga a la vergüenza, que nos traiga a una mala imagen. Entonces, ¿qué significa amar a los demás como nos amamos nosotros mismos? Quiere decir que no vamos a hacer nada que lo avergüence o que lo deje quedar mal con otras personas. No vamos a destruir el buen crédito o el poco crédito que tenga. Vamos a ayudarlo. Vamos a hacer como Cristo haría con esas personas. Pero a veces nosotros nos queremos constituir hasta en jueces de las personas. Y eso es pecado. Y otra vez, cuando dice aquí prójimo, ¿a quién incluye esa palabra? Ya dije, incluye a todo mundo, los que están cerca. Y también la palabra hermano incluye a las personas que están cerca de nosotros. Ahora, si hablamos de aprender a amar al prójimo, ¿por dónde debemos de empezar? ¿Por dónde? Quizá tenemos que empezar con nosotros mismos, con nuestros padres, con nuestros hijos, si hay nueras, si hay yernos, si hay suegras, si hay suegros. Dirá usted, eso ya se puso feo, porque a la suegra entre más lejos se ve mejor. No. Tenemos que aprender a amar al prójimo. ¿Ama usted a sus padres a pesar de los tratos que ha recibido de ellos? ¿O los aborrece? Tiene que perdonarlos. Cometieron errores. Como seres humanos se tienen que perdonar. Amarlos como Dios nos ama a nosotros. ¿Ama usted a sus hijos? ¿A todos sus hijos? ¿O tiene hijos favoritos? ¿O tiene hijas favoritas? No, tiene que quererlos a todos. ¿Ama usted a sus suegros? ¿Ama usted a sus yernos, a sus nueras? Etcétera, etcétera. A pesar de tantos daños recibidos. La palabra de Dios nos enseña que tenemos que amar a Dios. Tenemos que amar al prójimo como nos amamos nosotros. ¿Ama usted así? Si no, hoy es tiempo de pedirle perdón a Dios por tanto rencor, por tanta amargura, por tanta habladuría. Ir a pedirle perdón a la persona. Eso sí está serio, hermano. Sí, pero eso es lo que procede. Reconocer que usted falló. Irle a pedir perdón. Hermano, es que eso no es fácil. Si somos personas que no amamos a Dios, sí. Pero si de veras vivimos una vida de santidad, si de veras amamos a Dios, si de veras Cristo mora en nosotros, lo vamos a hacer. Y vamos a empezar a ser bendecidos por tener buenas relaciones con los demás. A hacer la paz. Tenemos que buscar la paz y seguirla, dice la palabra de Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por dejarnos saber una vez más o recordarnos cómo tiene que ser nuestro comportamiento con nuestro prójimo. Gracias, Señor, que tu Espíritu Santo nos habla, tu Espíritu Santo nos guía, nos enseña la verdad. Ayúdanos para vivir como a ti te agrada. Ayúdanos a perdonar a quienes nos han ofendido y a pedirle perdón a quienes hemos ofendido, porque así tú nos lo mandas y porque si tú vives en nosotros, ese debe ser nuestro comportamiento. Te lo agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
la carta que escribiera a sus amados. El que dice que ama a Dios y no a su hermano, el tal en tinieblas se ha quedado. Si yo tuviese profecía y toda ciencia, y repartiera todas mis riquezas, si no tengo caridad, que es el don de amor de Dios, lo demás que yo hiciera es vanidad, es vanidad. Si no tengo caridad, que es el don de amor de Dios, lo demás que yo hiciera es vanidad. La caridad es sufrida y es benigna, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. La caridad nunca deja de ser, mas la ciencia y la profecía serán quitadas. Si yo tuviese profecía y toda ciencia, y repartiera todas mis riquezas, si no tengo caridad, que es el don de amor de Dios, lo demás que yo hiciera es vanidad, es vanidad. Si no tengo caridad, que es el don de amor de Dios, lo demás que yo hiciera es vanidad. Dio a sus amados mandamientos, que os améis los unos a los otros, que os améis los unos a los otros, y así podáis vivir en santidad. Si yo tuviese profecía y toda ciencia, y repartiera todas mis riquezas, si no tengo caridad, que es el don de amor de Dios, lo demás que yo hiciera es vanidad, es vanidad. Si no tengo caridad, que es el don de amor de Dios, lo demás que yo hiciera es vanidad. Hemos presentado Impacto Cristiano. Gracias por la sintonía al programa de hoy. Será hasta la próxima cuando presentemos uno similar. Del cielo está mi hogar. Cordialmente le saluda Hugo Melvin Aldana. Que tormento no habrá. Hasta la próxima. Oh, me dicen que en glorioso día será. Adiós. Oh, glorioso día será, cuando en la tierra prometida esté, y me dicen que es hogar